también, bueno, traje la historia del disco. En realidad, hay un bichito que se llama la Kerria laca, un bichito muy chiquito, que es muy loco. Hay mucho dimorfismo sexual en estos insectos. Ok. El macho ni siquiera come, vive unos días, solamente poliniza, o sea, solamente fertiliza a las hembras y nada más. Y las hembras viven en grandes comunidades de insectos que se ponen sobre la corteza de los árboles. Ok. Se arman como se infestan toda la corteza del árbol y generan una resina muy particular que usan para justamente proteger sus huevos. Desde hace miles de años se empezó a cultivar y cosechar esa laca, la laca que generan estos insectos, y se hacía de la misma manera, durante miles de años de la misma manera, que es, bueno, agarrando un pedacito de árbol infestado, poniéndolo en una corteza sana, y bueno, los bichitos, nada, iban ocupando todas las cortezas. Y unos meses después, en cierta época del año, se cosechaba eso. Se usó durante miles de años como, bueno, colorantes para proteger muebles, algunas cosas así, hasta que empezamos a usar cartas. Y para las cartas se empezó a usar el sello de laca, que lo que permite es, bueno, justamente esta resina mezclada con algunas cenizas, alguna cosa más, lo calentas y permite hacer un sello que es bastante importante, porque vos mandás una carta con sello de laca y es casi imposible que alguien la abra y vos no te des cuenta cuando llega. Porque se rompe. Se rompe. Es un sello que vos lo calentás, lo tirás, le pones un sellito tuyo que vos sabés que es tuyo, vos tenés tu propio sello y mandás una carta importante a otro lugar del mundo. Si alguien en el momento, en el camino, la abre, bueno, vos te vas a dar cuenta porque está roto el sellito y copiar el sello no es tan fácil, pues bueno, el original lo tenés vos en tu casa, vos tenés el Martín Torres Nelly perfecto. Excelente. Entonces me llega una carta a mí, yo sé que me la mandé y que nadie la abrió en el camino. Entonces la laca empezó a ser cada vez más utilizada justamente para sellar cartas importantes. Imagínate, siglo XVIII, siglo XIX, toda la rosca, no sé, política, cartas entre gobernantes del mundo. Eso en ese momento había mucha rosca. Mucha rosca y mucha inteligencia y Sí. muchos espías. Entonces, no es joda que asegurarte o, bueno, hacer algo, tener una medida de seguridad para que no te abran tu carta. Importantísimo. Entonces, ahí explotó y se empezó a usar cada vez más la laca. Pero, bueno, justamente este bichito, la Kerria laca, este insecto que la hembra vive más tiempo, el macho dura un cachito, un insecto chiquitito, es como una conchilla muy chiquita, solo crece en ciertas regiones del mundo, en particular en la India, que fue durante siglos y siglos colonia inglesa. También, de nuevo, siempre está ahí los ingleses colonizando. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, los ingleses tenían el monopolio de la laca. Entonces, ante algún conflicto, vos si te enfrentabas, bueno, era muy difícil acceder a la laca. Y todo eso recontra explota justamente con el disco. Porque, ¿qué pasó? Bueno, hablábamos creo que fuera del aire, cuando Edison diseña el fonógrafo, que es la primera forma de reproducir música. Digamos. Sí, vos sabés que esto justamente lo hablábamos antes, que Edison lo patenta como fonógrafo. Como fonógrafo. Pero los diseños previos, o por lo menos los intentos ya venían desde antes, desde el 1300, desde el 1200. El padre Kirk, que era alguien que vivía en la zona centro de Europa, que le llegaban, era como un político, un intelectual de la época, que recibía muchos inventos. Era alguien que se interesaba por él quiso descifrar los jeroglíficos de los egipcios, no lo logró, hizo algo equivocado, pero aún así él siguió intentando descubrir cosas. Le encantaba las invenciones. Genio. Y entonces un día le llega por alguien, le presenta como la forma de reproducir una banda en vivo en otra habitación. Claro. Que hasta ese momento no sucedía. Entonces empieza a ver como ese diseño de lo que se termina viendo con el fonógrafo después, de algo como muy pequeño y que va hacia otro lugar y se amplía más. ¿Viste? Por ahí como el ejemplo más común es los Talking Heads. Claro. Las cabezas que hablan, la banda Talking Heads se ilustra en las cabezas, los bustos
que hay puede haber en algunos castillos, Sí. y que vos escuchabas las voces. Vos, o sea, era como un comunicado, un intercom, Sí. que alguien desde otra habitación te hablaba por un tubo y se escuchaba en la cabeza. No toques eso. Tremendo. Y eso Qué miedo. claro, entonces ahí empieza a ver como, bueno, el desafío de empezar a encontrar un poco esto, y Edison termina patentándolo y poniéndole fonógrafo. Le pone fonógrafo, pero tenía un problema el fonógrafo, que era, bueno, cómo, digamos, el formato en donde estaba grabada la música. Claro. Eran cilindros. Claro. Entonces, ¿cómo guardas? ¿Cómo tenés ahí 100 cilindros? Te ocupan toda una casa. ¿Cómo transportás 100 cilindros? Es imposible. Hasta que justamente Berliner, un alemán que vivía en Estados Unidos, probando y probando, se recuerda la laca que se usaba para los sellos y dice, pará, acá hay algo, porque esto se calienta y le doy la forma que quiero. Le necesito dar un poquito que se la banque un poco más. Empezó a mezclarlo con cosas, con distintas resinas, pero ahí, justamente con laca como principal componente, se hizo el disco de pasta, que fue una explosión total, porque ahí sí podías guardar música y podías llevarla a todos lados. De hecho, en 1904, una versión de Caruso de Vesti la Giuba, Ponte el disfraz, una parte de una ópera que más o menos trata de un payaso que tiene que salir a escena y antes le dicen que su novia había sido infiel. Y él tiene que salir a escena igual, y entonces de eso trata ese pasaje de la ópera. De ahí sale un poco el payaso triste, la imagen del payaso con una lágrima. Bueno, es la primera versión que se graba en este disco y logra vender más de 1 millón de copias. Wow. Ahí empezó a distribuirse por todo el mundo. Y es loco porque esos discos solamente se podían grabar en velocidad, o sea, se graba y se reproducía en velocidad 78 revoluciones por minuto, que es bastante rápido. Es muy rápido. Entonces, más o menos en un lado podías poner 3 minutos y medio, más o menos, de canción. Claro. Y ahí es como, bueno, es la duración típica promedio de una canción. ¿Por qué duran 3 minutos y medio la canción? Porque es lo que entra en los discos de pasta. Y imagínate la explosión por la laca que digamos, por el monopolio que seguía teniendo Inglaterra. Claro. Todos querían la laca. Y eso fue muy importante porque también Inglaterra fue muy potente, muy poderoso en el desarrollo de las discográficas, porque tenían el monopolio del componente principal de los discos, que se siguió haciendo igual que hace milenios, digamos, poniendo poquito de los bichitos ocupaban todo eso, se cosechaba la pasta esa, se mezclaba con algunas cosas, se calentaba, se sellaba y tenías el disco de pasta que yo creo que no vi nunca uno, pero mi viejo sí, mis abuelos, que se caía al piso y se partía. 1000 pedazos. Sí. Pero bueno, así que esto fue, digamos, vos ves cómo el consumo de laca tuvo una explosión a principios del siglo XX, y después en 1948 salió el disco de vinilo. Claro. Y bueno, ahí vos ves el pico, cae la caída. Totalmente, porque aparte ya no se usaba tanto para sellar. Claro, ya no se usaba. Ya no se dejó de usar, pasó de ser uno de los bienes más importantes, de las materias primas más importantes, a prácticamente no valer nada. Y es loco porque con los discos de vinilo sí podés reproducirlo más lento. Claro. Y entonces podés, por ejemplo, ahí podés tener Pink Floyd, una canción de 15 minutos. Exactamente. Porque tenés más lugar para meter más información ahí. Es espectacular, y además, bueno, toda la rosca que hubo atrás está bien, 78 revoluciones por minuto, pero más o menos. Entonces, o sea, podías hacerlo a 79 o a 77, claro, por ahí. Entonces, bueno, ¿quién es el que impone el formato? Algo así como pasó con los VHS, con los Betamax. No sé si conocés la historia. No. Bueno, los VHS todos los conocemos. Sí, claro, eso sí. El cassette. Bueno, Sony había sacado el Betamax, que era un cassette mucho mejor, o sea, tenía más calidad, duraba más, estaba mejor hecho. Tipo los Laserdisc. Tipo los Laserdisc. Okay.
Y bueno, ¿qué pasó? Bueno, el VHS salía más barato y se impusieron los reproductores de VHS, Claro. entonces Betamax desapareció. Creo que se usa en los estudios de televisión como para guardar archivos, porque se usaba, porque eran mejores, pero bueno, no importa, se impuso un formato medio porque sí, porque estaban los dos igual. Y lo mismo pasó con las 78 RPM, que bueno, algunos querían 77, algunos 76, bueno, y ganó, no me acuerdo quién fue el fabricante de discos que impuso, bueno, mi coso se mueve a 78. Por ahí así que RCA. debe haber sido RCA. Sí. Yo me acuerdo que en la casa de una amiga, Belén, el padre tiene una vitrola Oh, y tiene disco de pasta. wow. Entonces es una locura porque las vitrolas son, para quien no sabe, es como es una caja cuadrada con el plato y la púa es una aguja grande, Gigante. muy grande, y es como un redondo y que va hacia el parlante, que es como medio parlante en flor. Sí. Hermoso. A manija. A manija, claro. Entonces vos le tenés que dar la manija y ahí empieza a funcionar el plato, la bandeja. Y pones y funciona. Y funcionaba a 10 puntos. Wow. Y era como, qué locura. Estoy escuchando esto, que andás a ver por dónde estuvo y llegó a parar a la casa de esta gente en San Martín. Y yo estoy escuchando un disco de pasta en una vitrola de hace 50, 60, 70 años. Tranqui, En sin ese luz. momento. Ahí se Claro. corta la luz y podés seguir escuchando música. Exactamente. Debe ser la única manera que hoy en día se corta la luz. Y... Ahora, qué locura que, ¿no? Que esto, cómo te determina el tiempo que podés escuchar una canción. Es ¿no? espectacular. Pues igual es loco porque después, o sea, una vez que salieron los vinilos, empezaron a ver canciones más grandes, pero hoy, más o menos, Más o andan menos. por ahí. Sí, sí. Es como que fue buen tiempo Sí, sí. el 3 minutos y medio. Yo creo que también las redes sociales no ayudan mucho Sí, obvio. porque cada vez las canciones son más cortas o, digo, ahí ya después empezás a entrar en la composición y cómo están hechas las canciones, van al estribillo más rápido, ¿no? Eso ya es como más artístico. Pero cada vez por ahí son un poco más cortas, son más para el trend, el challenge en TikTok, Claro, ¿viste? sí. Como más para eso. Pero, sin embargo, digo, tenés X cantidad de canciones o X cantidad de tiempo en un lado, en el otro, ¿viste? Y qué linda historia. Sí, me encanta la historia de la laca y bueno, del café, obviamente.